Hola, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de Cartagena. Nuestro tema a tratar es la contratación administrativa, que es una licitación unilateral y terminación unilateral. En estos temas trataremos más a fondo qué es una contratación administrativa y cuáles son estos temas que parten de ello, como lo son principios de la contratación, tipos de contratos, privilegios de la contratación administrativa y órganos del contrato. También hablaremos sobre la licitación y el procedimiento, cuál es su objeto principal de esta. Tenemos un interrogante como lo son, ¿cuándo se debe aplicar la licitación pública y cómo se debe llevar a cabo esta licitación pública? Partiendo de estos interrogantes, también conoceremos el procedimiento de la licitación pública. Otro tema que desprende de esto son los principios de la interpretación y terminación unilateral. También conoceremos unos artículos que rigen esta contratación administrativa, como lo son artículo 15, que habla sobre la interpretación unilateral. El artículo 16 interpreta lo que es la modificación unilateral. Y artículo 17 nos habla de la terminación unilateral. Y por último, estaremos hablándole sobre las fuentes de la terminación unilateral por su incumplimiento. Nuestro objetivo principal fue identificar la importancia que tiene la contratación administrativa, su procedimiento unilateral, principios de la interpretación y su terminación. A continuación, el compañero Guido García Gordo nos estará hablando más a fondo sobre lo que es un contrato administrativo. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la contratación administrativa y una serie de temas que de esta se desprenden. Dentro de esta podemos encontrar los principios de contratación administrativa, tipos de contratos, privilegios de la contratación y órganos que contratan. Hablando un poco de lo que es la contratación administrativa, este es un documento o un acuerdo distinto al contrato civil. Corresponde a la concepción de ser un acto de colaboración voluntaria que busca satisfacer las necesidades funcionales del Estado. Dentro de esta temática a tratar, encontramos también los principios de la contratación administrativa. Los principios de la contratación administrativa tienen un alto rango en la Constitución Nacional. Son llamados también numerus apertus en el idioma griego. Dentro de estos se encuentran varios como lo es la lealtad, el buen funcionamiento, el buen manejo de las licitaciones en obras públicas, entre otros. Por otra parte, encontramos lo que son los tipos de contratos. Dentro de este tenemos los contratos administrativos típicos, que son los más comunes, en donde se ve la compra de escuelas y cuarteles. Y encontramos los contratos administrativos atípicos, que es aquí en donde se realizan una especie de concursos para escoger un contratista a desarrollar una obra estipulada. Dentro de esta investigación también cabe resaltar los privilegios que trae la contratación administrativa. Dentro de este encontramos la interpretación de contrato. Es en donde la administración le impone una serie de, por decirlo así, reglas o normas que el contratista debe cumplir. Luego encontramos la dirección del contrato. El contratista es el director y el que ejecuta la obra que se va a tratar. Dentro de estos privilegios también encontramos la modificación del objeto. Es aquí donde la administración llega a un acuerdo con el contratista del 20%. Del 20% hacia el 100% debe llegarse a un acuerdo personalmente con el contratista. Luego de esto encontramos la resolución del acto. Es aquí en donde la administración debe cumplir en caso de que el contratista incumpla en la obra. Y finalmente encontramos los órganos que contratan, que básicamente son los ministros y secretarios del Estado. Estos se reúnen para escoger la serie de contratistas que van a desarrollar una obra. A continuación, mi compañero Javier Hernández le va a profundizar un poco sobre lo que es la licitación y su funcionamiento. A continuación les voy a hablar sobre qué es una licitación y cuáles son sus procedimientos. Es un órgano del orden estatal que establece unos parámetros de relación de las personas con el ente público, mediante un contrato con el fin de alcanzar las obras del Estado con personas particulares, para escoger la mejor propuesta a quien se le adjudicará el contrato. Deben de tenerse en cuenta unos filtros de selección, asimismo unas convocatorias. A esto se le presentarán todas aquellas propuestas con condiciones técnicas, administrativas y financieras para la culminación del contrato. El objeto de la licitación pública es la selección de los contratantes. Se trata, por lo tanto, de algo que procede de un contrato, una fase preliminar de manifestación de voluntad del licitante para la selección de la mejor oferta. ¿Cuándo se debe aplicar la licitación pública? Se debe aplicar cuando no exista una causal expresamente aplicada por la ley.
que permita el uso de las modalidades y mérito de las contrataciones directas. ¿Cómo se puede llevar a cabo una licitación pública? Pueden llevarse a cabo mediante el uso de dos procedimientos de selección de la entidad, a saber, que son la licitación pública y otra también que puede ser la licitación pública con conformación de la oferta mediante subasta. A continuación, mi compañero Elkin continúa con los procedimientos. Procedimiento de licitación pública. Para el desarrollo de la selección objetiva de los contratistas se seguirán los siguientes pasos. Elaborar estudios y documentos previos. Estos deben realizarse con antelación a la publicación del proyecto. Además, se pondrán a disposición de la SECOP, Sistema Electrónico de la Contratación Pública. Estos estarán conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del proyecto, de tal manera que los proponientes puedan evaluar adecuadamente lo requerido por la entidad. Estos deben contener como mínimo los siguientes elementos. Primero, la descripción de la necesidad que la entidad estatal quiere satisfacer. Segundo, la descripción del objeto a contratar y la identificación del contrato a celebrar. Para describir el objeto del contrato se puede indicar: primero, objeto, qué bienes o servicios va a recibir o qué va a construir. Segundo, alcance, si se hace necesario puede realizar un listado de actividades a realizar o indicaciones. Tercero, tipo de contrato, se hace necesario tipificar el contrato a celebrar, si es obra pública, concesión o compraventa, entre otros. Cuatro, plazo de ejecución. Esto no es más que determinar el tiempo en el cual culminará el contrato. Quinto, valor estimado del contrato. Este es el valor presupuestado para dicho contrato. Sexto, forma de pago. Los pagos se pueden realizar de diversas formas. Se pueden dar por anticipos o pagos parciales. Séptimo, supervisión o interventoría. Es determinar quién se va a encargar de vigilar el cumplimiento del contrato. A continuación, le vamos a conceptualizar los principios de la interpretación y la terminación unilateral por medio de unos artículos encontrados. Según el artículo 15, la interpretación unilateral, durante las especulaciones de contrato surgen discrepancias entre los aportes sobre la interpretación de algunas de sus especulaciones que pueden conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado. Según el artículo 15, la interpretación unilateral, durante su ejecución de contrato surge una discrepancia entre las partes de la interpretación de alguna de sus especulaciones que pueden conducir a la paralización, a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado. La entidad estatal, si no se logra un acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado las especulaciones y la cláusula objeto de la diferencia. Según el artículo 16, la modificación unilateral se da durante la ejecución de contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer. La entidad en acto administrativo debidamente motivado lo modificará mediante la suspensión o adición de obras de trabajo, suministros o servicios. Si la modificación altera el contrato en un 20% o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuidad de la ejecución. En evento se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adopta medidas para la terminación del objeto del mismo. La terminación unilateral es un acto administrativo debidamente motivado que dispondrá la terminación anticipada del contrato, dependiendo de los siguientes eventos, tales como: primero, cuando la exigencia del servicio público lo requiera. Segundo, en condiciones exequibles tales como la muerte o incapacidad física del contratista. Tercero, por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. Y cuarto, por cesación de pagos. Bueno, las fuentes de la terminación unilateral por incumplimiento. No todo incumplimiento requiere de una declaración judicial. En algunos casos excepcionales no es necesaria su declaración alguna. Y el incumplimiento de uno de los contratantes produce la terminación automática del contrato. La terminación unilateral es un acto jurídico en el cual interviene la ley y establece una cláusula
que le dará fin por el incumplimiento del contrato. Antes de concluir, le estaremos mostrando un ejemplo claro de lo que es el incumplimiento en las contrataciones públicas. El escándalo del Grupo Nule que afronta Colombia ha sido quizá el más mediático y el más sonoro de los últimos años. El problema inició cuando los Nule fracasaron en su intento de construir la troncal de Transmilenio por la calle 26. El escándalo derivó en una serie de denuncias sobre presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos que tienen hoy tras las rejas al excontralor de distrital Miguel Ángel Morales Rusi, al ex jefe jurídico del IDU, Inocencio Meléndez. Después de este escándalo, las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Volverán los funcionarios públicos a exigir pagos de sobornos como supuestamente lo hicieron con los Nule? ¿Qué lecciones va a quedar para la contratación en Colombia después de ver desastres que cometieron los Nule con la calle 26, con la concesión Bogotá-Girardot, con 2 contratos de la malla vial, con unos contratos de bienestarina que tenían el ICBF? ¿Qué lecciones van a quedar de todos estos problemas que conoce hoy el país en materia de contratación estatal producto de los Nule? Pero las lecciones no solo quedan en los contratistas, las lecciones también van para los funcionarios del Estado, que hoy afrontan problemas en la estructuración de los proyectos. ¿Se volverán a adjudicar obras con diseños preliminares? ¿Cuándo el país va a entender que una obra se debe adjudicar con los diseños definitivos para que la ciudad, el país y los otros municipios de Colombia no sean testigos de verdaderos elefantes blancos? Sin duda alguna, el escándalo del Grupo Nule puede marcar un antes y un después en materia de contratación y en materia de corrupción pública en el Estado. Los resultados por ahora de esas lecciones estarán por verse. Para concluir, teniendo en cuenta todos los conceptos utilizados, la importancia que tienen las contrataciones administrativas, pudimos conocer los órganos que contratan y los principios que los regulan, el cual tiene en cuenta el rango constitucional dentro del Estado colombiano. Por otra parte, alcanzamos a comprender que la licitación pública es un organismo de orden oficial que establece las medidas de las personas naturales con los entes públicos mediante un contrato. ¿Cuál es su funcionamiento y procedimiento que se debe realizar para poder llevar a cabo una licitación? ¿Y en qué momento se debe aplicar los principios de la interpretación unilateral? Como también conocimos a fondo lo que son las fuentes de las contrataciones y terminaciones unilateral por su incumplimiento de los contratos estatales.